Atención, este territorio era una instalación militar altamente protegida, la entrada ilegal estaba estrictamente prohibida. Al acercarse a esta zona, era posible que se produjeran bombardeos. 1027 comandante. Incluso en el río, cerca de este lugar, los peces casi no picaban. Era imposible ni siquiera pescar alevines, pero había sapos más que suficientes. Parece que hoy el personaje principal acaba de perder el tiempo. El personaje principal es Kang Dae-oh, un holgazán desempleado de 32 años. En las orillas de este río, no solo a él le gustaba perder el tiempo, sino que ahora la gente frente a él parece estar mordiendo. Kang Dae-oh los observó de cerca. Esa gente no sabía en qué dirección pescar. Parece que allí descansaba algún presidente, y ordenó a todos que se hicieran a un lado. Una de esas personas notó a Kang Dae-oh. No se conocían, así que no debería haber ningún problema. Pero sin embargo, este hombre decidió preguntar qué había olvidado allí. Este era su lugar y no toleraban a los extraños. Kang Dae-oh intentó ignorar sus palabras. Este comportamiento solo enfureció al hombre. Estaba a punto de golpear al personaje principal para que finalmente entrara en razón. Kang Dae-oh no era un debilucho, por lo que no necesitaba casi nada para protegerse. Consideraba que estas personas eran bandidos, por lo que la pelea era inevitable. Este hombre que le habló tan irrespetuosamente ahora recibió su merecido, pero otras personas quedaron muy sorprendidas. No sabían quién era tan fuerte y se cruzaron en su camino. Bueno, ellos tampoco se iban a quedar al margen. ¿Sabía Kang Dae-oh quiénes eran realmente estas personas? El personaje principal no tenía idea de quiénes eran realmente, porque no le importaba. Estas personas se atrevieron a perder todo el tiempo de Kang Dae-oh en vano. Deberían escupir toda su carne. Sus gritos se podían escuchar hasta el otro lado. También había gente que aparentemente solo quería relajarse en paz y tranquilidad. Era un hombre mayor. Le sorprendió que incluso en un lugar así la gente encuentre un motivo para gritar y pelear. Mientras tanto, Kang Dae-oh ya ha dispersado a todos los bandidos. Al terminar, el personaje principal notó que estas personas aún lograron atrapar una gran captura, o fueron ellos. Al ver al anciano que ya había logrado acercarse, Kang Dae-oh preguntó si por casualidad estas personas eran sus subordinados. Este debe haber sido el mismo gerente. Este hombre no estaba solo, y tras las palabras del personaje principal, fue atacado. El segundo hombre claramente no estaba contento con su tono y, en general, con el hecho de que se atreviera a dirigirse a una persona tan importante. El hombre que lo atacó se llamaba Choi Cheol-ji, era el jefe del equipo de seguridad del grupo Taijin. Naturalmente, Kang Dae-oh ni siquiera sabía quiénes eran estas personas, pero estaba claro que eran bastante fuertes. El personaje principal tampoco iba a tolerar ese trato, por lo que Choi Cheol-ji respondió golpe por golpe. Todas estas personas fueron solo un calentamiento para un físico como el del personaje principal. Este anciano incluso logró quitarse el sombrero mientras Kang Dae-oh se acercaba. ¿Realmente iba a pelear con él también? Las fuerzas claramente no serán iguales. El personaje principal no podía permitírselo. Pero en lugar de responder pelea con pelea, este hombre decidió simplemente dirigirse a él con calma y cortesía. El anciano sugirió tomar una copa juntos y resolver todo este conflicto pacíficamente. Y este anciano sabía iniciar correctamente un diálogo. Sin dudarlo, accedió a tomar una copa con él. Ya era casi de noche. A Kang Dae-oh siempre le gustó pasar algunas de sus noches en este lugar, pero ahora no estaba solo allí. Paralelamente a esto, gente, a quien había golpeado antes, ya había logrado recuperar la conciencia. Lava tus cosas y acepta el hecho de que perdieron todo en fuerza ante un solo tipo. Durante todo este tiempo, el personaje principal aún no ha podido ver el fondo de esta botella de coñac caro. En cambio, se rió mucho y poco a poco se emborrachó, alabando y elogiando una bebida tan increíble. Por lo que ya había contado Kang Dae-oh, el hombre resumió que su interlocutor había sido un luchador durante casi la mitad de su vida. Ahora no tenía ni casa propia, ni amada, ni dinero. Simplemente alquiló una habitación y perdió el tiempo en pequeños trabajos a tiempo parcial. El personaje principal notó que todo este tiempo el anciano lo escuchaba con mucha atención y analizaba todo lo que decía. Logró destruir magistralmente con la verdad. El hombre dijo que si tuviera tanta fuerza, fácilmente podría encontrar un buen lugar en cualquier organización, pero el propio Kang Dae-oh respondió que el anciano simplemente no sabe de qué está hablando. Ya pasó la época en que los bandidos hacían lo que querían, confiando únicamente en su fuerza. Las personas con dinero y poder se apoyan entre sí y hacen absolutamente de todo. Por lo tanto, a personas como él, que nacieron sin nada en este mundo, ni siquiera se les permitía soñar. Aunque no quería vivir así, no podía hacer nada. Cuando era niño, Kang Dae-oh
Creía que podía hacer cualquier cosa solo con fuerza. Creía que si destruía todo lo que se interponía en su camino, algún día podría llegar a lo más alto, pero esto era imposible para él. Los lugares en la cima de este mundo de puños siempre han estado ocupados por personas con poder y dinero. Estas cosas viejas siempre podían pisotear a tipos que ardían de deseo y aspiración, como él. Pero, incluso a pesar de esta verdad, el personaje principal siempre siguió queriendo triunfar. Quería que todo el mundo supiera su nombre. Si tuviera esa oportunidad, aunque solo fuera una vez, podría tomar todo este país en sus propias manos. El anciano notó que fue un discurso muy interesante. Al hombre no le sorprendió que hubiera personas que pudieran lograr algo que valiera la pena, pero que por determinadas circunstancias no pudieran. El hombre sabía que la oportunidad definitivamente recaería en quienes la merecen. Pero este tipo estaba seguro de eso incluso si tuviera esta oportunidad. No puede perder contra nadie. Kang Dai, confiaba en poder manejarlo. Después de todo, este es su sueño y su principal objetivo en la vida. Al hombre realmente le gustó esta respuesta veraz, pero ya era hora de irse. Tanto los experimentados como los novatos ya lo estaban esperando. Finalmente, el hombre le pidió que repitiera su nombre. El personaje principal pidió no volver a olvidarlo nunca más. Fuerte, grande y orgulloso, Kang Dai-o. Tenía un nombre muy sonoro. Levantándose, el hombre decidió decirle que la basura del grupo Taishin pronto abriría un festival de gala para gente como este tipo fuerte. El hombre creía que debía probarse a sí mismo y a su fuerza. Como dijo el chico antes, no tiene trabajo, así que tiene mucho tiempo. Kang Dai-o aceptó felizmente y se dieron la mano en señal de acuerdo de que el chico definitivamente vendría allí. Aún así, el personaje principal creía que no era digno de que la gente de arriba lo llamara personalmente. Esta era una oportunidad de conquistar el mundo con 2 puños. Kang Dai-o no sabía quién estaba frente a él y no entendió de inmediato las palabras del hombre. No importaba, estaba agradecido por esas palabras y oferta. Kang Dai-o dijo que disfrutaba pasar tiempo con este hombre y deseaba que viviera mucho tiempo y estuviera saludable. Cuando se iba, el hombre le pidió a Choi Cheol-ji que le enviara una invitación a este chico. Cheol-ji no estaba contento con este giro. Claramente no le agradaba este tipo, y su jefe lo sabía. Sin embargo, lo interesante fue que este tipo era realmente muy fuerte. Le dio a Cheol-ji un golpe muy fuerte, lo que lo hizo lucir sombrío ahora. En este caso no eran necesarios requisitos más precisos. Capturaron un pez realmente muy grande en un lugar bastante inesperado. La pesca de hoy fue un éxito para todos. Después de descansar, los hombres se dirigieron a su gente. Para él era importante cómo pasaban su tiempo, su gente siempre debía estar bien, nunca se olvidaba de cuidarlos. El nombre de este hombre era Jin Yong-pri. Según su estatus, era el presidente de la organización más grande en el mundo oscuro de Corea del Sur, Taijin Group. Nace con la aspiración con la que todos sueñan, esta es la conquista del mundo con tu enorme fuerza. Con el tiempo, preparó todo por el bien de animales como él, que están ansiosos por pisotear a los desvalidos y llegar a la cima a través de una fuerza superior y una enorme confianza en sí mismos. Hubo un tiempo en que este hombre simplemente estaba obsesionado con los más fuertes de este mundo. Jin Yong-ji juró que tendría algo que dejar atrás, sería el mejor regalo. Invitación. El gobierno anterior libró la guerra contra todo tipo de criminales en este país, que perdió en gran medida. Corea del Sur después. Esta guerra recibió su nombre, Puños de los Estados en Guerra de Primavera y Otoño. En aquel entonces, varias potencias competían por el dominio, y el hombre que causó agonía a estos monstruos se llamó a sí mismo el Rey de las Bestias. Era el joven Jin Yong-ji, entonces lo llamaron Tae-jin. Entonces, no sería exagerado decir que fue solo gracias a él que se estableció el orden en el mundo de sombras de este país. Y ahora, después de su muerte, estas bestias de las sombras volverán a salir a la luz del sol. Tras esta notificación, se convocó un consejo de emergencia. El hecho de que las bestias comenzaran una guerra nuevamente era inevitable. Kim Jo-ok es el superintendente principal de la División de Investigación Metropolitana de la Agencia Nacional de Policía. Él investigó este asunto, pero había tan poca evidencia que era difícil entender siquiera aproximadamente si esta muerte fue simple. Y ahora en el consejo estaban discutiendo la idea de sacrificar a todos esos animales. Esto debía abordarse de inmediato, incluso si tuvieran que pedir ayuda al Departamento de Justicia y a la Inteligencia Nacional, deberían intentar hacerlo. Pero el principal problema era que si llevaban a cabo este plan, provocaría posteriormente un gran malestar en todo el país. Mucha gente creía que esta era la mejor oportunidad para sacar a los animales, el mejor momento para asegurar verdaderamente el país.
Y alguien creyó que agitando la colmena traerían problemas aún más terribles. Esto viola fundamentalmente el bienestar público. En este caso, se necesitaron medidas especiales. Comisario General, An Jong-sik es el comisionado general de la Agencia de Policía Nacional de Corea del Sur. Hace 40 años, Han Jong-sik es el comandante del grupo de trabajo móvil Dongdaemun en Seúl. Ese día, muchos murieron bajo su mando en un gran incendio, y muchos murieron incluso antes a manos de animales. Realmente fueron un gran problema en ese momento, y lo siguen siendo ahora. Hubo personas que lograron sobrevivir, pero casi todos se enfrentaron a un terrible ajuste de cuentas. El general comprendió muchas cosas claramente ese día. Era necesario apartarse del camino porque no importa quién era y en quién se convertirá, incluso si es policía, no podrás evitar este campo de cuchillos frente a ti. Y entonces apareció él. Jin Yong-gi luego prometió que él mismo se encargaría de todo. También estuvo asociado con el grupo Taejin en aquel entonces. Era el presidente de esta organización a nivel nacional, y pudo cumplir su palabra. En el futuro, el hombre que será llamado la cima del mundo tiene un poder insondable. Él era un líder entonces, e incluso después de tantos años, siguió siéndolo para siempre. Ahora su lugar ha sido ocupado temporalmente por Han Jong-sik. No era peor, simplemente no sabía lo que eran la bondad y la comprensión. Era un general fuerte y estricto. Pero solo una cosa permaneció invariable, su objetivo, la seguridad de las personas. Han Jong-sik no entendía cómo aquellos que eran los pilares que protegían a los ciudadanos podían ser tan débiles frente a un enemigo real. Nadie debería olvidar jamás su deber, ellos son la policía. Para ellos, la principal prioridad siempre debería ser la seguridad de los ciudadanos comunes y corrientes. Erradicar el mal no podrá impedir el nacimiento del segundo Jin Yong-gi. Es como quemar una casa de paja para cazar pulgas. ¿Nadie realmente lo pensó así? Mientras haya luz brillando en el mundo, habrá oscuridad en él. Han Jong-sik sabía bien de qué estaba hablando, y lo que iban a hacer todos. La guerra no es la respuesta. Hacía mucho tiempo que había decidido que dejaría que estos animales vivieran solos en las sombras, y los que salgan se enfrentarán a la guillotina. El trabajo de la policía es precisamente ese. La Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur lanza el Plan B para combatir los delitos violentos. Todos los demás estaban obligados a apoyar esta decisión. Finalmente se resolvieron todas las cuestiones y se acabó la reunión. Es hora de fumar. Como pináculo del mundo de las sombras, Jin Yong-gi vivió una vida valiente. El general Han Jong-sik pensaba constantemente que aunque no siguió el camino de la oscuridad, era imposible no reconocer sus habilidades. Una persona así, ¿cómo tuvo que organizarlo todo hasta su muerte? Nadie sabía qué regalo podría dejarle al mundo. Han Jong-sik, como hombre, no podía soportar tanto que su sangre simplemente hirviera en sus venas. Ahora, después de su muerte, alguien debe liderar a su pueblo. El mismo centro de la zona de Gangnam, la ciudad de Seúl. Mucha gente se reunió para el funeral de Jin Yong-gi. Todos querían honrar su brillante y valiente memoria. Cada uno de su pueblo colocó una flor en el altar y luego se arrodilló. Paralelamente a este, hay otro pabellón. Un hombre entró por la puerta de la habitación que quería informar algo a los mayores. Dijo que muchos dolientes vinieron al altar. Esta habitación estaba llena de peces gordos de arriba. La muerte de Jin Young debe ser obra de ellos. Cuando su hombre llegó con la noticia, una de estas personas concluyó que ya era hora. Realmente había muchos dolientes y seres queridos reunidos. Ha llegado el momento de los discursos apasionados. Fue la salida de un hombre llamado Sasong. Era la persona más cercana al fallecido presidente Jin Yong-gi, vicepresidente del grupo Taejin. En primer lugar, le gustaría expresar mi más sincero agradecimiento en nombre de Taejin a todos aquellos que vinieron a ofrecer sus condolencias. Al presidente Jin Yong-gi, que se encuentra bajo tierra, le gustaría mucho esta foto. La respuesta a la pregunta que dejó durante su vida, ¿qué es la fuerza? Mucha gente creía que el poder son lazos de sangre, estatus. La fuerza es pertenecer a algo muy digno de atención, es el origen. Pero todo esto no es lo mismo, completamente fingido. Sasong sabía que la definición principal de esta palabra en realidad no estaba oculta a la vista. Todo fue demasiado simple. El fuerte no es el que gana, sino el ganador es el fuerte. Y todo lo demás no era importante. Creer en uno mismo y respetar al oponente es la verdadera fuerza. Hay fuerza en perder y aceptar la derrota. El ganador es fuerte, la fuerza está en las ganas de ganar y nada más. Aquí está la respuesta a esta importante pregunta. Vale la pena derrotar honestamente a tu oponente que está frente a ti. Y vale la pena captar a los que se quedan atrás. Vale la pena intentar lograrlo todo. Vale la pena intentar convertirse en el nuevo propietario y conseguirlo todo. Muchos de los que estaban allí soñaban con la cima.
así que ahora tienen la responsabilidad de preservar este legado del difunto presidente Jin Yong-gi. En este día se debería haber hecho una apuesta al siguiente después de él, una apuesta al heredero. Este festival será para el pueblo, proclamación del campeón. La gente estaba contenta con este giro de los acontecimientos. Mientras tanto, en algún lugar de los barrios marginales, ¿quién hubiera pensado que el guiso tardaría 1 hora en llegar? Este es el mejor café chino de la ciudad. De repente alguien llamó a la puerta. Alguien intentaba con todas sus fuerzas entrar. ¿Es este realmente el mensajero que llevó la salsa Tianmen a través de la gran muralla china? Era el apartamento de Kang Dae-oh, y Choi Cheol-ji acudió a él. Cheol-ji acudió a él con un asunto muy importante. En su mano tenía un sobre con una invitación a ese mismo festival de guerreros. Ha pasado mucho tiempo, no tanto, pero Kang Dae-oh, para ser honesto, ya logró olvidarse un poco de eso. Sorprendentemente, su zona siempre estuvo muy tranquila. Kang Dae-oh necesitaba algo de tiempo para recomponerse. Normas de participación en el festival, quién y como quieras. Si una persona llega al destino con una invitación, se le permite participar. 10 minutos después llegó un autobús especial para el personaje principal. Las puertas se abrieron y parecía que allí no habría nadie excepto él. Pero antes de entrar, vio allí a un hombre que lo invitó a entrar. Antes de entrar, el tipo decidió terminar su cigarrillo. Kang Dae-oh notó que el hombre no tenía ningún modales. Tan pronto como entró, sintió un extraño olor a hierro y luego sintió algo completamente extraño bajo sus pies. Al mirarse los pies, no tuvo miedo en absoluto, sino que decidió girar la cabeza. Todo el salón estaba lleno de cadáveres. Ahora estaba claro de dónde venían ese olor y las manchas de sangre. Notó que un hombre estaba sentado al final del pasillo. Parecía que estaba vivo. Este hombre no era nada amigable y su mirada era completamente fría y hostil. Pero Kang Dae-oh tampoco era un debilucho, no tolerará tal falta de respeto. El conductor sabía que el festival comenzaba en este autobús, por lo que sabía que este tipo sufriría la misma suerte que los demás. El personaje principal no estaba del todo preparado para tal giro de los acontecimientos, pero no iba a darse por vencido, aunque no entendía del todo lo que realmente sucedió en este autobús. Mientras intentaba resolverlo, ese hombre ya había corrido hacia él a toda velocidad y se atrevió a ponerle un cuchillo en la cara. Kang Dae-oh le devolvió el gesto con el mismo tono. No fue un golpe débil, pero no pudo derrotar al hombre y comenzó a atacar de nuevo. Era imposible no darse cuenta de que empuñaba su arma con maestría. En tales casos, el personaje principal también disponía de un par de trucos para conseguir la victoria. Primero, tenías que dejar que el enemigo se acercara a ti y luego asestarle un golpe poderoso. Mientras tanto, el autobús continuó su movimiento. La tarea del conductor era traer a uno de ellos, un claro ganador. Su autobús era el último, por lo que tuvieron que prepararse para la reunión de los candidatos. Choi Cheol-ji sabía que un bandido muy peligroso viajaba allí y era poco probable que alguien allí pudiera sobrevivir después de conocerlo. Según él, fue la última persona en subir al autobús, un monstruo de una pandilla despiadada, viviendo en el condado de Hwaesan, provincia de Chungbuk. Su nombre es Chae Soo-hyuk. Nadie hubiera pensado que ni siquiera él podría recibir una invitación. Definitivamente puede convertirse en una figura influyente en el festival. El autobús casi ha llegado al punto de desembarco de todos los pasajeros. ¿Quién hubiera pensado que en el interior les esperaba una auténtica sorpresa? Antes de que tuviera tiempo de detenerme, alguien salió volando del autobús y rompió la ventana delantera. Todos los que vieron esto quedaron más que sorprendidos, pero Choi Cheol-ji adivinó qué pudo haber pasado exactamente allí. Sorprendentemente, todas las apuestas estaban en la victoria de Chae Soo-hyuk, pero parece que había alguien varias veces más fuerte que él. El hombre que estaba parado cerca de la salida del autobús ni siquiera podía moverse hasta que alguien salió, lo empujó y le dijo que se alejara. Kang Dae-oh saludó a Cheol-ji y dijo que aún mantenía su promesa de venir a este festival. Al menos no debería haber llegado tarde. El personaje principal decidió dar su invitación ahora, lo que significaba que participaría, solo que ahora tenía las manos manchadas de sangre y la camisa un poco arrugada. Todo lo que faltaba era mejorar un poco su apariencia, y así Kang Dae-oh estaba listo para las vacaciones. Rápidamente encontró la puerta principal, y sin tardar mucho en decidirse, entró en ellos, pero ¿cuál fue su sorpresa al ver que allí había demasiada gente como él, luchadores fuertes y orgullosos que querían ganar? Pero esto no pudo asustar al personaje principal, tenía demasiada confianza en su fuerza. Lo único que dijo es que sus oponentes lucieron geniales. Al menos tendrás que luchar con la misma fuerza. Como realmente fue, 15 minutos antes de que llegue el último autobús. Kang Dae-oh y Chae Soo-hyuk se dirigían hacia el monte Ilwol. Su batalla estaba en pleno apogeo.
Aquí las fuerzas ya eran iguales y a Kang Dae-oh le pareció interesante. El monstruo intentó apuntar con su arma al personaje principal, pero resultó que su reacción fue muy tonta. Fue tan fácil como pelar peras quitarle el arma de las manos. Excelente velocidad, pero esto no fue suficiente para hacer cambiar de opinión al enemigo. Eso no fue todo. Chae Su-hyuk no fue estúpido al llevar solo un cuchillo en el bolsillo, y ahora atacó de nuevo. Y nuevamente se pelearon en duelo. El monstruo logró cortar al personaje principal, su espada estaba demasiado afilada, pero no atacó, solo cortó el único traje de Kang Dae-oh. Esto lo enojó, y a partir de ese momento se acabó la paciencia y llegó el momento de ponerse serios. Es sorprendente que haya alguien que haya sido capaz de alcanzar un momento así por primera vez. Chae Su-hyuk no lo conocía antes y es poco probable que pueda olvidarlo ahora. Era un aficionado sin ningún vínculo familiar. Ni siquiera pudo encontrar una sola escapatoria descuidada en los movimientos de Kang Dae-oh. ¿Era esto realmente todo lo que era capaz de hacer? Al ver cómo comenzó Chae Su-hyuk, el personaje principal pensó que en realidad tenía algo de talento, pero resultó que pudo caer de un fuerte golpe. Kang Dae-oh comenzó a sentirse enfermo por su apariencia pomposa y patética. Consideraba a su oponente un verdadero cobarde. Pero, con el estilo de vida de Chae Su-hyuk, simplemente no podía ser un cobarde e incluso ahora se negaba a darse por vencido. Prometió que podría hacer pedazos a su oponente. De hecho, era muy fuerte, pero en esta batalla contra Kang Dae-oh claramente no pudo sobrevivir. Al ver que el enemigo no quería admitir la derrota, Kang Dae-oh se alegró de poder ver al menos algo interesante ahora. El personaje principal permitió que el enemigo atacara primero para darle al menos alguna esperanza de victoria. Pero sucedió algo que ni Chae Su-hyuk ni Kang Dae-oh esperaban. Fue una verdadera fuerza mayor, cambio ambiental, y esto sucedió debido a un giro brusco. Estaba en un centro en decadencia. Gracias a su excepcional sentido del equilibrio, Kang Dae-oh pudo agarrarse del pasamano, y luego convirtió completamente el momento crítico en su victoria. Esta fue una clara pérdida para Chae Su-hyuk. Kang Dae-oh sintió que su oponente simplemente no podía escapar de él tan fácilmente. Lo golpeó unas cuantas veces más antes de intentar detenerse. No hay que olvidar que delante iba sentado el conductor del autobús, quien ante el horror que vio, se olvidó de mirar hacia la carretera. El conductor del autobús nunca había visto a Kang Dae-oh antes y no tenía idea de dónde venía este tipo. Al terminar, el protagonista principal anunció que esperaba con ansias el inicio de este festival. Y ahora, cuando la puerta se abrió frente a él, entró con valentía, recordando su camino hacia todo esto. Mucha gente no lo conocía, y en general todos pensaban que Chae Su-hyuk llegaría en el último autobús. Kang Dae-oh notó muchas miradas sobre sí mismo, y decidió dirigirse a todos con las palabras que escuchó que aquellos que querían medir sus puños se habían reunido en este lugar y corrió allí con grandes expectativas, pero solo los débiles resultaron estar allí. El personaje principal quería hacerlo enojar para poder mirar a quienes se atrevían a luchar contra él. Algunas de estas personas se enojaron. El primero en atacarlo fue un extraño gordo. Bueno, claramente no era lo suficientemente fuerte para participar en este festival. Pero este hombre ni siquiera tuvo tiempo de correr cuando alguien más le bloqueó el paso y además incluso logró golpearlo, derribándolo. Dándose la vuelta, este hombre se atrevió a preguntar quién se atrevía a interferir con él. Este era un hombre mucho más alto y más fuerte que él. Por su apariencia ya podía inspirar miedo. El nombre de este hombre era Hwang Tae-seop. Era el jefe de una organización en Busan, la banda Paektu. Su mirada era amenazadora y claramente no prometía nada bueno, por lo que el hombre al que golpeó no se atrevió a decir nada en respuesta. Rápidamente se levantó y salió corriendo gritando. Kang Dae-oh tenía razón. La mayoría de los reunidos en este lugar eran débiles y cobardes. Hwang Tae-seop nunca defendería a alguien en este lugar, pero afortunadamente llevaba mucho tiempo pensando en relajar un poco las manos antes del partido. Pero este debilucho claramente no valía la pena. El jefe de la organización se dirigió al personaje principal porque le parecía que no entendía nada de este mundo. No podías simplemente salir de este lugar porque te temblaban las piernas. En ese caso, no valía la pena desperdiciar la vida. Cuando vengas a este lugar, deberías pensar en tus padres, quienes te criaron toda tu vida. Por lo tanto, no debes cometer actos imprudentes y regresar al lugar de donde viniste. Hwang Tae-seop pensó que Kang Dae-oh era solo un niño, así que le pidió que se fuera a casa, diciendo que claramente no tenía nada que hacer en este festival. El personaje principal claramente no tenía intención de escucharlo, a pesar de que este hombre había logrado mucho en su vida y claramente sabía de lo que estaba hablando.
Su consejo podría ser valioso, pero no en este lugar y no para alguien que ya había venido. Huang Taeseop no debería haber dicho nada sobre sus padres. Estas palabras fácilmente podrían volver loco al chico. Kang Daeo sugirió poner la cabeza de Huang Taeseop en la mesa del funeral. Luego de estas palabras, el jefe de la organización ya lamentó haberse acercado siquiera a este loco. Intentó golpearlo, pero de repente alguien le tiró de la mano. Este hombre era tan grande como él y nadie sabía de lo que podía ser capaz, por lo que Huang Taeseop decidió no moverse por el momento. Las personas que estaban con él ya se veían exactamente como la gente de Taijin. El nombre de este hombre era Ko-un. Su equipo de personas eran ejecutores especiales directamente subordinados al presidente del grupo Taejin. Después de que Huang Taeseop reconoció a estas personas, decidió sacar la mano. Finalmente, dijo que le gustaría que Kang Daeo sobreviviera y luchara con él. Quería matar a este chico con sus propias manos y a Kang Dae-oh no le importaba volver a verlo. Kang Dae-oh todavía pensaba que la diversión estaría en pleno apogeo en este lugar. Incluso intentó bromear un poco con Ko-una. Resultó que no solo algo de escoria, sino también muchas personalidades famosas del mundo de las sombras se habían reunido en este lugar. Esta fue la primera vez que Choi Cheol-ji tuvo una vista tan grandiosa sobre él. Pero su compañero de avión no compartió su opinión sobre la grandiosa vista. Consideró que todos estos individuos no alcanzaron el nivel requerido. Necesitaba ver a cada una de estas personas en persona. Saltó directamente desde el costado del avión, pero no había por qué tener miedo. Muchos de los que vieron esto quedaron muy sorprendidos. No todos podían aterrizar desde tal altura. Este hombre verdaderamente inspiraba horror y miedo. El nombre de este hombre era Il-sung. Era el mejor de los líderes del grupo Taejin. Muchos de los que estaban allí lo reconocieron de inmediato. Era una autoridad legendaria entre el mundo mafioso. Il-seong decidió primero expresar su gratitud a estas personas por atreverse a venir al Monte Ilwol. Antes de empezar, quisiera explicar una sola vez de qué se trata esta fiesta guerrera. El propósito del festival era honrar los mayores logros del difunto presidente Jin Yong-gi. El ganador final heredará todo en Taijin Group. El festival consta de 4 actos. El cuarto acto tuvo lugar en lo más alto, y el primero comenzó desde la montaña. El monte Ilwol era la tierra privada del grupo Taijin. Las reglas eran simples. Cuando se abrieron las puertas, todos los participantes debían ingresar a la montaña. Cualquiera que se baje de la montaña queda descalificado. Se declarará que el festival comenzará cuando se ponga el sol y se encienda la bengala. Ante esto, cada uno puede adoptar una posición que le sea favorable. De momento, en este festival han participado más de 200 personas. La primera etapa se considerará finalizada cuando este número se reduzca a 20 participantes. Se permitían espadas, armas contundentes, etc., como combate usando directamente todas las habilidades de uno. Sin embargo, los explosivos, disparos, venenos mortales, electricidad y similares estaban estrictamente prohibidos. Cualquiera que viole el formato del festival al utilizar cualquiera de estos será ejecutado en el acto. Il-sung esperaba que no hubiera nadie que arruinara el festival desde el principio. Todos los participantes deben tener en cuenta que todas las decisiones serán siempre tomadas exclusivamente por los organizadores. Algún abuelo se atrevió a interrumpirlo a mitad de la frase. Gritó que todo eso era una tontería y que sería como él decía. Al final, quería que cada uno hiciera lo que quisiera. Este hombre creía que entre los participantes se encontraban los 5 hijos de Ji Yong-ji y que el ganador ya había sido decidido desde el principio. Afirmó que todo esto fue un juego en el que todo estuvo amañado desde el principio. Ko-un no toleraría tal insolencia durante tanto tiempo, y lo atacó primero. El anciano definitivamente no esperaba tal giro. Y entonces el propio Il-seong se le acercó. No entendía cómo un insecto tan patético podía deshonrar el honor del difunto presidente Jin Yong-gi. Il-seong gritó que no hay excepciones para nadie. Este festival es exclusivo para todos, y la participación de cada uno en este lugar dependerá de sí mismo y del enemigo que se interponga en su camino. Solo el tiempo dirá quién será el ganador. Kang Dae-oh pensó que ese hombre era un tonto. Podría haberse guardado su opinión para sí mismo. Il-sung enfatizó una vez más que ni el origen, ni los lazos familiares, ni el estatus importan. En este festival todo se decidirá únicamente a puñetazos. Los que valoraban sus vidas cambiaron de opinión y se marcharon. No era demasiado tarde. Sin embargo, si todos los participantes tienen el deseo de escalar a la cima de este mundo, si tienen las pelotas, entonces vale la pena intentar correr con confianza hacia el trono de Taejin.
Todos los participantes estuvieron de acuerdo con sus palabras, esto los motivó aún más. En este caso, si todos estuvieran preparados, las puertas de la montaña podrían abrirse oficialmente. La primera etapa del inicio del Festival Guerrero ha comenzado oficialmente. Kang Dae O se estaba preparando para conquistar los picos. Se había estado preparando para esto desde que se conocía a sí mismo y definitivamente no iba a darse por vencido. Ahora él también estará en el camino del éxito. Bestia sedienta de sangre. Había muchas serpientes en esta montaña. Entonces era posible morir no solo a puñetazos. Para Kang Dae-oh, todo parecía un poco aburrido. Estaba deseando que comenzara el juego real. Incluso había empezado a morir de hambre. Al ir a este festival, el chico pensó que al menos le darían de comer antes del comienzo. Habiendo atrapado esta serpiente, Kang Dae-oh trató de entender si era venenosa para al menos comer su carne. Mientras pensaba en ello, ni siquiera se dio cuenta de que alguien lo estaba mirando. Al principio, estas personas pensaron que estaba loco. En una montaña donde caminan muchos tipos peligrosos, este tipo caminaba tan abiertamente como su fuerza le permitía. Una de estas personas se preguntó si podrían deshacerse de él tan fácilmente, pero el segundo hombre pensó que debían dejarlo en paz. No tenía sentido revelar tu ubicación por culpa de algún perdedor. Decidieron que por ahora valía la pena prestar atención a una persona completamente diferente. Cada célula del cuerpo del bandido estaba tensa. Decidieron que en cuanto anunciaran el inicio lo atacarían. Y literalmente detrás de ellos sonó una sirena y atacaron. Será su primera víctima. Pero estos muchachos no tomaron en cuenta que este hombre podría ser mucho más fuerte que ellos dos, y su velocidad era simplemente excelente. Los muchachos se negaron a creer que estaban a punto de perder. Esto simplemente no podría suceder. La reacción y velocidad de su enemigo fueron simplemente altas. Y los golpes son aún más rápidos y precisos. La fuerza de este tipo era simplemente enorme. Este hombre vino a este lugar porque le dijeron que en este festival se reunían los peces gordos más importantes de las sombras de Corea del Sur. Pero solo vio a algunos débiles que hacían solo pequeños esfuerzos. Esto será más fácil de lo que pensaba. Este tipo puede fácilmente apoderarse de Taijin. El tipo al que derrotó le pidió que detuviera la pelea porque ya había ganado. Pero eso no fue todo. Más adelante le esperaba un tormento aún mayor. Este hombre era mucho más fuerte de lo que parecía. Esto es lo que él quería. Quería una violencia primaria que nunca antes se había visto en competición. Tenía dinero y fama, e incluso podía matar todo lo que quisiera. Eso es lo que significó este festival para él. Esta persona incluso logró notar a Kang Dae-oh, quien permanecía en silencio en las sombras y observaba todo esto. Esperaba que este joven también pensara lo mismo. Cho Myung-hun es un ex campeón nacional de boxeo de peso supermediano con 12 condenas por asesinato y violencia, y ahora necesitaba un amigo con quien poder disfrutar de este festival. Le sugirió este lugar a Kang Dae-oh. Kang Dae-oh nunca aceptaría su oferta después de eso. Vi lo que había hecho. Es una verdadera bestia. Pero si quería pelear, entonces el personaje principal se lo agradecía. Kang Dae-oh decidió atacar primero. Esta batalla al menos debería haberlo animado de alguna manera. Sin embargo, no todos los reunidos en este festival eran tan débiles como parecía a primera vista. Cho Myung-hun resultó ser más ágil en algún momento. Le asestó varios golpes al personaje principal. Su nivel de habilidad en el boxeo era innegable, pero aún no era suficiente para derrotar a un tipo tan grande como Kang Dae-oh. Kang Dae-oh tampoco era un simple hombre musculoso. Conocía varios trucos y podía responder con calma y orgullo. Su golpe resultó ser mucho más fuerte que el del propio boxeador. Al principio, el personaje principal ni siquiera se dio cuenta de que frente a él había un boxeador. Recién ahora comenzaba a notar que los movimientos de su oponente eran muy ligeros. Pero lo único que Kang Dae-oh no podía entender era por qué un atleta así vendría a este festival. ¿Realmente esperaba que fuera fácil aquí? De hecho, este nivel podría haberle parecido demasiado fácil. Cho Myung-hun explicó que la arena en realidad no es muy divertida. Todo su interés era pisotear a todos los insectos que pedían clemencia. Kang Dae-oh ya se dio cuenta de que este atleta es definitivamente muy talentoso. Recordó cómo su oponente logró usar sus puños en solo un momento. Este gángster de pelo largo, sin siquiera darse cuenta de cómo su estómago se curvaba hacia adentro, se apresuró a contraatacar, y la mano bloqueadora de Kang Dae-oh incluso se entumeció en algún momento. Por lo que ya había visto y sentido, el personaje principal solo podía suponer que su oponente podía hacer press de banca pesado o súper pesado. Mientras tanto, una cosa estaba clara, era fuerte y rápido. Un tipo así estaba terriblemente dispuesto a golpear a otros participantes.
Debe haber muchos muertos en la conciencia de las personas que atacan con fe solo en sus propias fuerzas. Y este tipo podría decir eso con seguridad. El tiempo mínimo es 0,2 segundos, durante el cual la información recibida por el nervio óptico ingresa al cerebro e inicia movimientos. Entre los innumerables estilos de lucha que existen en la Tierra, el más rápido es el jab. Muchos de los luchadores terminaron su jab muy rápidamente, pero nadie ha logrado todavía hacerlo en 0,2 segundos. Pero Kang Dao sí pudo. Solo su jab era capaz de romper el cuerpo de un hombre en 0,2 segundos. El enemigo, o no, tuvo tiempo de reaccionar a su puño y es completamente eliminado o adopta una postura defensiva. Y luego simplemente intenta permanecer en el lugar tanto como sea posible. Kang Dao decidió intentar levantarse y esperar cierto momento, pero por muy fuerte que sea la defensa, siempre llega a su límite. Ha llegado el momento. Kang Dao fingió relajar la guardia y esperó a que su oponente se agotara. Cho Myung-hun entendió esto, pero Kang Dao incluso logró idear un nuevo plan de ataque. Lanzó una piedra al aire y en el momento adecuado golpeó a su oponente, derribándolo. Pero no quiso quedarse ahí, y luego estaba el interés deportivo. Cho Myung-hun debería haberse dado cuenta de que no hay juez ni piedad entre los bandidos. La esencia del boxeo siempre ha sido no quitar nunca la vista de los puños del oponente. Cho Myung-hun no quiso darse por vencido y trató de continuar la lucha a pesar de sus heridas. El golpe de Cho Myung-hun agotó todas sus últimas fuerzas. Dio un paso atrás ante la velocidad del jab y balanceándose, golpeó el cuerpo. Pero no pudo atravesarlo en 0,2 segundos. El hueso de su mano se rompió y su cuerpo ardió con un dolor terrible. Y un segundo después se acurrucó en el suelo y gritó de dolor. Kang Dao se acercaba cada vez más a él. El cuerpo quedó paralizado del miedo y lo único que el enemigo pudo decir fue que pidió esperar y no tocarlo. Cho Myung-hun perdió y no quiso continuar la pelea. Le rogó a Kang Dao que no lo tocara más. Llamó al juez, pidió ayuda y pidió que detuvieran la pelea. Gritó que alguien detuviera a este psicópata. Pero esto no era un anillo en absoluto, y nadie podía ayudarlo aquí. No hubo árbitro que detuviera la pelea, ni entrenador que se negara a competir porque su alumno no podía continuar la pelea. En este mundo criminal, las personas siempre han estado divididas en depredadores y víctimas. En este mundo, una derrota significaba una muerte instantánea. Pero Kang Dao no era nadie para administrar justicia. Las reglas de este festival lo obligaban a eliminar a su rival de cualquier forma. Le asestó un último golpe a su oponente. Kang Dao no tenía la intención de matarlo, solo finalmente deseaba que se quedara en casa la próxima vez y golpeara su saco de boxeo allí a su gusto. Este festival no tiene lugar para tontos como Cho Myung-hun. El personaje principal creía que solo aquellos que están dispuestos a dar un paso hacia la muerte tienen derecho a asistir a la fiesta del guerrero. Monte Ilwol, sede operativa del Centro de Control de Taijin. Se encontró un knockout en la estación 19. El ex campeón de boxeo Cho Myung-hun, Choi Chol-ji, ordenó que se enviara allí urgentemente un equipo de limpieza. Il-sung también observó todo esto. Se dio cuenta de que era demasiado pronto para apostar al ganador. Pero el presidente más joven decidió apostar por el hijo mayor del presidente, uno de los ogros. Su nombre era Jin Kwon-myung. Se apostaron 10 sapos por él. Uno de los presidentes todavía no podía decidir a quién apostaría, así que decidió preguntarle a Il-seong. Y entonces el director ejecutivo del grupo Taijin, Ji-song, decidió apostar 10 quilates por su segundo hijo, Jin Chang-ho. El segundo director ejecutivo del grupo Taijin, el propio Song, decidió que ya no apostaría por peces pequeños y eventualmente se abstendría de apostar. A Choi Cheol-ji no le gustaban esos pasatiempos de sus mayores y prefería ni siquiera escucharlos. El precio de cada estatuilla hecha de oro puro se acerca a los 300 millones de wons, como es el precio de un Ferragini. Es como si estuvieran apostando una fortuna y el dinero estuviera en el almuerzo escolar. Sasung de repente pidió mostrarle a ese tipo en la pantalla Kang Dao. Casi no había información sobre él, por lo que sería imposible saber nada más que su nombre. Lo único que se sabía de él era que en el pasado era un gángster y que en el presente era un desempleado corriente. Choi Chol-gi dijo que el difunto presidente Jin Yong-gi lo invitó personalmente al festival durante su vida. Los principales dirigentes se sorprendieron mucho de que existiera una persona tan sencilla con la que el propio presidente tuviera contacto personal. El resto del grupo también quedó impactado por esta noticia. Sasson consideró que todo esto era un giro de los acontecimientos muy interesante. Ante esto dudó y decidió por quién apostar. Pero ahora ha aparecido un candidato digno. Sasson apostó todo el banco a este gángster desempleado. Sasson realmente se arriesgó a volver a entrar en frenesí.
Debería haber dispersado sus inversiones, ya había perdido al menos 300 leones. Pero Sazong estaba seguro de que el fallecido Jin Yongji se lo dejó como un regalo inesperado y valioso. Luego debes comenzar a prepararte para abrir la caja de regalo. Kang Dai, no tenía idea que alguien pudiera apreciar tanto su fuerza. Aviso de prohibición de beber. Como resultado de las pruebas de calidad del agua, se identificaron E. coli y una gran cantidad de metales pesados. Estaba prohibido beber de este manantial mineral. Pero esta señal casi no detuvo a nadie. Era Hwang Tae-seop, el jefe de la organización en Busan. Antes de que golpee a las personas que lo están observando, ¿por qué no beben ellos también esta maravillosa agua? Estas personas claramente le han estado afilando los dientes durante mucho tiempo y ahora no perderán la oportunidad de vengarse de él. Hwang Tae-seop realmente no los recordaba, pero siempre recordaba a personas más feas que él. Siguió siendo un tonto arrogante que no conocía sus límites. Entre ellos, los gánsteres de Busan, es costumbre que los Hubais respeten a los Sunbais y que los Sunbais sean generosos con los Hubais. Todos estaban unidos por este romance y lealtad. Pero eso fue antes de que apareciera Hwang Tae-seop. Dirigía una pandilla sin ningún parentesco y trastornó el orden en Busan al destruir la organización de sus Sunbais. Gracias a él, toda su organización colapsó en cuestión de segundos. Y ahora toda esta gente se ha reunido en este lugar para privarlo de la cabeza. Hwang Tae-seop ha estado preparado para esto durante mucho tiempo. Solo estaba esperando que se dieran cuenta de que esta pieza era demasiado para ellos. Esperó a que estos Sunbais jugaran lo suficiente. Pero es poco probable que todas estas personas simplemente olviden su pérdida. Volverán otra vez y Hwang Tae-seop entendió esto, así que todo tenía que terminar en este punto. El jefe de la organización dispersó a casi todos. Sus puños volaron, rasgando el aire y dejando en sus cuerpos rastros de odio e ira que se habían acumulado a lo largo de los años. Hwang Tae-seop era sanguinario y astuto, nunca podría retirarse. Inesperadamente, otra persona se unió a su lucha, ansiosa por una victoria fácil. Esta persona también quería pelear contra Hwang Tae-seop. Decidió utilizar un bate de béisbol como arma. Sabía que Hwang Tae-seop era el número 1 en Busan, por lo que no era de extrañar que absolutamente todos quisieran pelear contra él. El jefe fue realmente genial, los rumores sobre su fuerza eran ciertos. Bueno, también decidió presentarse. El número 1 de la pandilla Daecheon en Chungnam es Nam Gi-cheol, pero su conocimiento pasó bastante rápido debido al hecho de que Kang Dae-oh finalmente decidió intervenir en esta pelea. El personaje principal arrojó al enemigo a los pies de Hwang Tae-seop, y Hwang Tae-seop ya lo apartó de su camino. Ahora solo ellos dos permanecían en este claro. Y luego Kang Dae-oh se disculpó con él porque el jefe tuvo que esperar demasiado por él. Hwang Tae-seop se alegró de que este niño sobreviviera, y ahora ardía en deseos de acabar con él. Esta vez nadie podrá detenerlos. Kang Dae-oh también estaba ansioso por lidiar con este bandido. Esta pelea prometía ser interesante. Bien. Lo mejor para empezar es que Hwang Tae-seop quería saber de qué era realmente capaz este chico, así que le pidió que empezara primero. Hwang Tae-seop era un verdadero hombre de Busan, un verdadero bandido. Sería demasiado cruel de su parte tratar a este tipo como a un oponente igual, así que le dio la oportunidad de atacar primero. Por supuesto, Kang Dae-oh no rechazará esta oportunidad, solo pidió darle solo 3 segundos. En solo 3 segundos tenía la intención de pisotear a este bandido y enterrar su rostro en el suelo. Esta declaración enfureció al jefe de la organización, y a partir de ese momento comenzó la batalla. 3 segundos comenzaron a contar demasiado rápido, ya eran las 2:32. Para Hwang Tae-seop, incluso por un momento pareció como si la tierra se hubiera puesto patas arriba. Ya eran las 2:12. La hora llegó a la 1:42. 1:07, 0:52, 0:25. Kang Dae-oh incluso pudo hacer frente a la situación un poco más rápido. La cuenta llegó a 0 y él todavía estaba de pie junto al cuerpo del jefe. Su golpe fue demasiado fuerte que parecía incompatible con la vida. Inicio de la operación. Por un momento, Hwang Tae-seop incluso tuvo tiempo de preguntarse por qué había venido a este festival guerrero. Recuerdos. Pasado Busan. Escuela Secundaria Industrial de Cheolsan. En la escuela secundaria, los Sunbaes a menudo intimidaban a cualquiera que fuera más débil que ellos. Creían que todos esos tipos comenzaban a olvidarse por completo de sí mismos una vez que comenzaban a recibir un buen trato. Se atrevieron a sentarse y hablar frente a sus Sunbaes. A menudo los golpean a todos como a perros, y todo porque querían que los chicos sintieran vergüenza.
Estos tipos no deberían haber estado orgullosos de sí mismos, siempre deberías conocer tu lugar. Y entonces comenzó a surgir la personalidad del propio Hwang Tae-seop. Ese día se dirigió a sus zumbaes y les preguntó sobre algo que aún no podía entender. Pensó que los zumbaes habían cometido un error y ahora estaban descargando toda su ira contra estos tipos. En aquel entonces, Hwang Tae-seop era un estudiante normal de primer año que era miembro del club de judo de la escuela secundaria Cheolsan en Busan. Uno de los zumbaes incluso decidió que simplemente había escuchado estas palabras, pero Hwang Tae-seop sabía con certeza que no se equivocaba. En lugar de pasar ese tiempo entrenando, los zumbaes simplemente perdieron el tiempo, razón por la cual perdieron. El resto de los chicos intentaron detenerlo. De lo contrario, todos sabían que después de esas palabras estaría en problemas. Uno de los zumbaes todavía no pudo soportarlo y lo atacó. Incluso entonces, Hwang Tae-seop sabía que no importaba a dónde fuera, todos eran iguales. Solo había una chusma que envidiaba a los talentosos y solo podía alardear de su edad. A partir de ese momento juró que nunca se dejaría ofender. Habiendo tratado con un zumbei, luego recurrió a todos los demás. ¿Todos realmente pensaban que el nacimiento los colocaba por encima de los demás o en un estatus mucho más bajo? Si todos querían cortesía, entonces debían ganársela con sus habilidades. Un par de décadas después, el amigo íntimo de Genim estaba ahora sentado en su oficina con una sola pregunta. Su pandilla Paektu era la número 1 en todo Busan, y Hwang Tae-seop era el más fuerte de esta ciudad. Entonces, ¿por qué arriesga su vida e irrumpe en el festival guerrero? Era simplemente imposible responder a esta pregunta sin beber. Muchos de su pueblo esperaban ese día explicaciones razonables. Hwang Tae-seop estaba realmente orgulloso de ser el mejor en Busan. Sin embargo, participó en este festival para demostrar que es el más fuerte no solo en Busan, sino en todo el país. Él siempre pensó en eso. Hwang Tae-seop siempre quiso asegurarse de ser realmente el más fuerte y no una rana atrapada en un pozo. Quería saber si podría derrotar a todos los más fuertes de este país. Pero a su gente le preocupaba que si iba allí, no podría regresar. Hwang Tae-seop sabía que incluso si muriera en este festival guerrero, ni siquiera eso podría detenerlo. Le parecía interesante saber qué pasaría si tuviera la oportunidad de conocer allí a alguien que lo obligaría a usar todas sus fuerzas. Entonces, ¿no valdría la pena morir con dignidad por esta reunión? Y ahora, frente a él, estaba el mismo guerrero del que estaba hablando. Kang Dae-oh también notó que el jefe era muy fuerte y fuerte. Hwang Tae-seop de repente se interesó en saber el nombre de su oponente, Kang Dae. Oh estaba un poco sorprendido, pero le pidió que escuchara con atención y luego se presentó. Hwang Tae-seop recordará este nombre durante mucho tiempo. Decidió alejarse de su rival y pedirle perdón. Fue un pedido de perdón por la falta de respeto mostrada, lo hizo con sinceridad. Luego, en su primer encuentro, Hwang Tae-seop quedó cegado por su vanidad en nombre de la cortesía. Pisoteó su orgullo como un hombre. Y ahora pidió perdón por su mala educación, y al final, volver a pelear con él. Después de esto, hubiera sido un pecado no aceptar sus disculpas. Kang Dae-oh habría estado dispuesto a pelear de nuevo de todos modos. El personaje principal hace tiempo que notó que su chaqueta le molestaba mucho. Es hora de quitársela. Ahora definitivamente podrá responder a la sinceridad de su oponente como corresponde. Kang Dae-oh hizo un movimiento astuto y permitió que su oponente lo atacara primero. Hwang Tae-seop medía 1,90 m y pesaba 120 kilogramos. A temprana edad conquistó el Festival Deportivo Juvenil de Judo y se convirtió en campeón de lucha tradicional de Corea del Sur en la categoría de peso de hasta 140 kilogramos. Su cuerpo nació para luchar. De hecho, la derrota de Hwang Tae-seop fue incluso difícil de imaginar. Ahora su pelea fue observada por un equipo especial de artistas directamente subordinados al presidente del grupo Taejin, Ko-un. A Kyeol-dal le resultaba realmente difícil imaginar otro resultado de esta lucha, pero Chokwi entendió que este tipo misterioso era definitivamente muy fuerte si podía lidiar con Choi Soo-hyuk y Jo Myung-hun. Los muchachos estaban muy interesados en cómo sería la final de esta pelea. Kang Dae-oh y Hwang Tae-seop todavía estaban peleando entre sí y esta vez el jefe no escatimó fuerzas. Cada vez golpeaba cada vez más fuerte en diferentes partes del cuerpo del personaje principal. Pero Kang Dae-oh tampoco se quedó endeudado y asestó golpes no menos poderosos. Ambos lo dieron todo y no querían perder. En algún momento, Hwang Tae-seop tomó ventaja y puso al personaje principal sobre su hombro.
Kang Dae-oh no fue tan simple, usó un estrangulamiento en la pierna. Pero casi no pasó nada, el jefe se soltó y golpeó. Como resultado, Kang Dae-oh pudo ver el toro dorado. No podía entender lo que esto significaba, pero aún así tenía que continuar la lucha. Fue un verdadero festival de guerreros, pero aquellos a quienes Kang Dae-oh ha conocido hasta ahora solo lo han decepcionado. Hwang Tae-seop se convirtió en el primer guerrero al que el chico fácilmente podría llamar un verdadero guerrero. Hwang Tae-seop podría haber dicho lo mismo de él. Este es verdaderamente el mismo guerrero que lo obligó a darle toda su fuerza. Después de sus palabras, Kang Dae-oh lo pateó. Kang Dae-oh aún no sabía lo que podría significar una victoria perfecta. En cualquier pelea siempre había un ganador y un perdedor. El perdedor suele terminar arrepintiéndose. El personaje principal estaba pensando en cómo podría evitar todo esto y usar su técnica antes. Sin embargo, si el perdedor todavía se arrepiente de ello, entonces la victoria no puede ser perfecta. Fuerza, velocidad, técnica, estrategia, no importa cuánto intente el perdedor sacárselos de la cabeza. Incluso si el perdedor puede utilizar toda la experiencia que tiene, cuando bajo ningún concepto puede imaginarse ganador. Hwang Tae-seop no entendía de dónde venía ese centro de gravedad y no podía moverse. Pero aún así, valía la pena intentarlo. ¿En qué se convertirá si ni siquiera puede intentarlo? Cuando al perdedor no le queda ni una fracción de arrepentimiento, ni siquiera el 1%. Y entonces el verdadero ganador inflige una aplastante derrota. Precisamente esta persuasión del enemigo por la fuerza es la estética de la victoria. Kang Dae-oh se convirtió en el ganador, pero no mató a su oponente. Recordó su nombre y esperó que algún día se volvieran a encontrar. Ya ha pasado mucho tiempo desde que empezó el festival. Ya era tarde en la noche. En ese momento, muchos participantes ya habían abandonado. Se cometió un delito de nivel B, salpicar agua de Masan. El procesamiento se consideró completo. Se trata de una verdadera fiesta de guerreros, a la que asistieron los criminales más peligrosos del país, gángsters, asesinos, incluso los prisioneros más poderosos, incluso aquellos que eran difíciles de castigar por la ley, incluso hubo miembros del grupo Taejin entre los participantes. Esta noche prometía estar llena de sangre. Ji Gong-woo es el líder del grupo especial SOBA de la Unidad Especial de Policía, nombre en clave alfa. Limpiando. Mientras tanto, un equipo especial de artistas directamente subordinados al presidente Ko Wung ya se ha acercado al cuerpo de Hwang Tae-seop. Cho Kui nunca pensó que perdería tan miserablemente. Kildal informó al cuartel general de operaciones que en el sector 12 se encontraba el cuerpo de Hwang Tae-seop, el jefe de la organización en Busan. El jefe no estaba tan débil cuando se puso de pie. Kildal canceló su llamada y se desmayó. Hwang Tae-seop poseía una resiliencia que iba más allá de lo que era posible para una persona común y corriente. En este caso, Cho Kou decidió preguntar si aún podía continuar esta batalla. No tenía sentido armar un escándalo solo porque cerró los ojos solo por un segundo. Nadie le impedirá continuar. Y después de sus palabras, el equipo del presidente Ko-un abandonó este lugar, dejándolo en paz. Hwang Tae-seop pensó en admitir la derrota. Las lágrimas corrieron por sus mejillas y su cuerpo sucumbió a la gravedad de la tierra. Aún así, todavía no estaba preparado para aceptar su derrota. Todavía se reunirían con Kang Dae-oh. Paralelamente a esto, el plan Alpha. Todo el equipo llegó con éxito a su destino. Ji Kong-woo intentó contactar al piloto del avión. Hawk estaba en contacto. El avión ya se acercaba al lugar del objetivo. Iba a regresar después de dejar sus suministros. Unos minutos más tarde, la entrega se realizó con éxito. Delta y Epsilon fueron informados que el regalo había llegado. Al resto se les ordenó trasladarse a sus lugares y vigilar el territorio. Era necesario pasar extremadamente desapercibido. En caso de emergencia, a cada miembro del equipo se le permitió abrir fuego. Esta fue una operación en nombre de represalias contra todos los criminales. Todos deben pagar por sus acciones. Su equipo no esperó una segunda invitación. Conocían muy bien su trabajo y no defraudarían a su líder. Mientras tanto, Kang Dae-oh decidió hacer sus necesidades. No le gustó que a nadie se le hubiera ocurrido poner un baño en esta montaña. Ya era demasiado mayor para hacer sus grandes cosas al aire libre. Aún así, no es aconsejable que lo apuñalen mientras hacía sus necesidades. Cómo sintió que alguien estaba a punto de atacarlo. Oficina del jefe de policía. El grupo SOBA era una unidad especial que no podía revelarse al mundo exterior. El lugar donde se reunían los criminales de todo el país es el Festival de los Guerreros. No existe una opción más ideal donde Owl pueda realizar sus actividades. Geum Gi-hyuk es el jefe del grupo de trabajo contra el crimen de la ciudad de Incheon.
Pero esto fue completamente contrario a la orden del comisario general. Sin embargo, por el bien de la seguridad del Estado, era imperativo implementar este plan. Hwang Byung-gap, comisionado, jefe del Comité de Investigación de Corea del Sur. El jefe del grupo de trabajo pidió al comisionado que no se preocupara. El búho en este festival erradicará por completo toda esta basura de la sociedad. El regalo fue una bomba que explotó justo en el lugar indicado, y ahora varios bandidos dejaron de ver nada. Este fue el inicio oficial de las actividades del Team Owl. El grupo SOBA se formó a partir de personas seleccionadas tras un duro entrenamiento. En este grupo había 5 miembros de élite del grupo de trabajo contra el crimen. La fuerza de cada una de esas personas era igual a la fuerza de un grupo a nivel nacional. Y entre ellos estaba el líder Ji Gong-woo, cuyo nombre en código era Alpha. ¿Quién hubiera pensado que Kugan-chul también decidiría participar en este festival solo para conocer al líder en persona? Kugan-chol es un maestro de la espada, un asesino del grupo de Seongshim Taejin. La pelea entre estos guerreros debería haber sido espectacular. Durante el primer ataque no logró dar una buena impresión. Alpha era muy fuerte y su velocidad excedía a muchos de los participantes reunidos aquí. Pero Ji Gung-woo decidió no jugar e inmediatamente se ocupó de él. El Alpha poseía fuerza en un nivel diferente que la mayoría no podía manejar. Las cámaras de vigilancia de la zona E7 dejaron de funcionar y se interrumpieron las comunicaciones. Un helicóptero no identificado se acercaba al monte Ilwol. Choi Cheol-ji no esperaba que la policía se quedara quieta observando el festival, pero aún así empezaron a interferir tan abiertamente en el proceso. Evidentemente se trataba de una declaración de guerra. Choi Cheol-ji ordenó inmediatamente al equipo del presidente Koon que eliminara a todos los infractores. Pero Il-sung se opuso y dijo firmemente que no. Su ira ahora no tenía límites. Él mismo se ocuparía de todos los infractores. Hawk informó a Delta que había llegado al lugar objetivo. Los proyectiles y armas de fuego arrojados fueron verificados con éxito. Se completó con éxito el suministro de armas al equipo de SOBA. Como estaba previsto, todo estalló rápidamente. De repente, apareció en el radar un helicóptero de un tercero. De este helicóptero colgaba una enorme cadena. Al acercarse, el halcón notó que un hombre colgaba de él. Fue un ataque. El halcón no tuvo tiempo de informar que había sido capturado. Y ahora el helicóptero estaba cayendo. Pero incluso sin eso, el equipo de SOBA vio la explosión a varias decenas de metros de su ubicación. El helicóptero fue derribado. Il-sung era muy fuerte y no se debe subestimar su fuerza. A bordo de este helicóptero, el halcón pudo sobrevivir y ahora no entendía cómo era posible derribar manualmente un helicóptero entero. Para Il-sung, esto fue solo un calentamiento, y decidió que no tenía sentido quedarse ahí. El helicóptero tuvo que quedar completamente destruido. El halcón estaba asustado, por muy liviano que fuera este helicóptero, pero esta técnica y la fuerza de una persona, incluso tan grande, no pudieron derrotarlo. Plantearlo parecía imposible, pero no para los mejores líderes del grupo Taejin. Il-sung tuvo que hacer un gran esfuerzo para darle la vuelta a este helicóptero. Los miembros del grupo que presenciaron esto estaban más que sorprendidos. Reconocieron a una de las personas más cercanas al fallecido Jin Yong-ji. Cualquiera que profanara el festival del guerrero sagrado será ejecutado aquí y ahora a manos de Il-seong. Filosofía de la pelea a puñetazos. Il-seong estaba lleno de energía como nunca antes. Todos los miembros del equipo búho lo conocían, pero no podían imaginar que una sola persona tuviera tanto poder. Il-sung vio que estas personas no se retirarían simplemente y por eso decidió no perdonarlos. Los miembros del grupo definitivamente decidieron aprovechar esta oportunidad y matarlo. La gente del equipo dejó de verlo por un segundo, pero aún así decidieron seguir disparando. Pensaron que habían logrado atraparlo, pero de repente la cadena se enroscó alrededor del cuello de uno de los miembros del equipo. Y en cuestión de segundos, Il-sung se esforzó con fuerza. Para este hombre, incluso entonces todo había terminado. Habiendo terminado con él, Il-seong lo arrojó como algo innecesario justo a los pies de sus camaradas. Fue una distracción para atacar a los demás. Esta vez, Epsilon se equivocó. Ya no podía luchar contra un hombre tan fuerte. Durante su fuga, recibió una grave herida en la mano. Solo logró decir una palabra, líder. Mientras tanto, Gamma informó al líder que se había confirmado la aparición de Il-seong en el lado opuesto de la montaña. Delta murió como resultado de la pelea con él y Epsilon resultó gravemente herido. El líder cambió el plan de la misión. Ahora era importante ayudar a Epsilon. Pero Gamma estaba cauteloso, porque su oponente era la persona más fuerte del grupo Taejin. ¿Podrán ganar? El líder sabía que tenían que derrotarlo. Mientras tanto, un grupo de participantes del festival se acercaba a Epsilon.
Fue muy malo, perdió demasiada sangre y sus ojos comenzaron a oscurecerse por completo. El líder de los bandidos se alegró de encontrarse con una víctima así, pero no le quedó mucho tiempo. El líder lo mató. Y luego, en cuestión de segundos, mató al resto de la pandilla. Epsilon pudo esperar a su líder. Ya estaba en su último aliento. El Alfa se acercó y lo abrazó. Alfa le pidió a Epsilon que no dijera nada más porque ya había perdido mucha sangre. En lugar de palabras, Epsilon le dio su arma. Sintió que ya había terminado para él y ahora le pidió a su líder que terminara la misión. Como miembro del equipo Owl, Epsilon cumplió admirablemente su misión. Realmente podría confiar el resto a su líder. El Alfa lo abrazó por última vez y le pidió que descansara bien. Epsilon está muerto. Esta fue una gran pérdida para Alfa. Cuando todo terminó, Alfa le pidió a la rata que saliera de las sombras. Sabía que alguien los había estado observando durante mucho tiempo. Era Kang Dai-o. Kang Dai-o estaba furioso porque cuando lo hizo, inmediatamente le apuntaron con sus armas, que es donde fueron entrenados para hacerlo. Fue indignante. El último miembro del grupo Soba se disculpó con su líder y murió. Si estas personas fueran agentes de policía, entonces Kang Dai-o se quedaría sin palabras. ¿Realmente están gastando los impuestos de los ciudadanos en IR a un lugar así? Pero parece que Alfa no lo escuchó en absoluto. Y entonces el personaje principal decidió arrojar el cuerpo de su hombre a sus pies. Me pidió que tomara todo y me fuera. Si realmente fueran agentes de policía, entonces Kang Dai-o podría adivinar por qué interferirían en los negocios del mundo de los gánsteres, pero ellos no pertenecían aquí. Si sus vidas eran importantes para ellos, entonces necesitaban salir lo antes posible. Y finalmente Alfa habló, pidió simplemente dejar de hablar. Alfa no entendía cómo algunos restos de la sociedad se atrevían a ordenarles algo. En este caso, Kang Dai-o decidió no darle más oportunidad de irse tranquilamente. En el ataque, Alfa decidió usar un cuchillo señuelo y una pistola que le dio Epsilon, pero el propio Kang Dai-o desapareció repentinamente en alguna parte. Al ver el arma, el personaje principal se sorprendió de que alguien pudiera traer esta arma al festival. Esto solo significaba una cosa: la policía planeaba matar a todos desde el principio. Pero un arma así no podía sacarse en una pelea a puñetazos entre dos hombres. En este caso, Alfa arriesgó su vida. Pero incluso al darse cuenta de esto, Alfa no tenía intención de eliminarlo. Kang Dai-o logró llegar a él demasiado rápido como para quitarle el arma de las manos. Estas no eran todas las armas en el arsenal de Alfa, pero el héroe principal no era tan débil. Su pelea prometía ser seria, pero solo habría un ganador, y en ese momento un cuchillo volvió a brillar en la mano del policía, y entonces el arma apareció nuevamente en su mano. Finalmente Alfa decidió recurrir al criminal. Dijo que esta noche, en esta montaña, solo él decide si la escoria de la sociedad vive o no. Kang Dai-o creía que Alfa era mucho más malo que los propios bandidos, a quienes con tanta pasión quería destruir. ¿Pero realmente esperaba que Kang Dai-o muriera así de humildemente? La bala silbó a un par de centímetros de la cara de Kang Dai-o. El personaje principal pudo esquivarlo con éxito. Alfa no pudo detenerse ahí, la batalla gradualmente se convirtió un poco en un combate cuerpo a cuerpo. Solo quedan 4 balas en la pistola de Alfa. Eran los últimos que le quedaban a sus camaradas. Y Gong-woo ya no podía desperdiciar tiros con un bandido desconocido. Antes de quedarse sin munición, todavía tenía que enfrentarse al monstruo sediento de sangre Il-seong. De repente, Alfa escuchó un crujido cerca de él y aún así apuntó para disparar. Un segundo después, le disparó a un bandido que tenía delante. Era el mismo bandido al que ya había matado. El Alfa se dio cuenta entonces de que su verdadero oponente estaba detrás de él. A Kang Dai-o no le gustó que este policía arrogante tuviera la costumbre de dispararle a todo. No tenía derecho a considerarse un verdugo. El personaje principal no podía entender cómo una persona así podía simplemente desperdiciar su bonita cara, o fácilmente podría haberse convertido en el favorito de todos o en un ídolo, pero en cambio, por alguna razón, eligió un negocio tan sangriento y peligroso. Podría haber elegido algo completamente diferente, pero eligió ser policía. Y a Gong-woo, antes y hasta el día de hoy, a menudo le preguntaban por qué decidió convertirse en oficial de policía. Cuando era solo un niño, su padre fue asesinado por un gángster durante una investigación. Y desde entonces, rodeado de la bondad y el amor de las personas cercanas a su padre, el niño se quedó solo en este mundo malvado y cruel. Entonces, ya no le quedó nadie. En aquel entonces se prometió a sí mismo que sería como su padre para erradicar todo mal. El propio Alfa pensó más de una vez que podía cambiar de vida y no vivir rodeado de odio,
pero no podía traicionar a ese pequeño niño que prometió vengar a su padre. Y ahora, frente a un enemigo y un criminal, no podía rendirse así. Reuniendo fuerzas, Alpha apuñaló a su oponente para poder alcanzar su arma. Pero Kang Dae-oh lo agarró por el cuello y no podía permitir que este policía lo matara a él ni a nadie más. Agarró a Ji Gung-woo con tanta fuerza que disparó al aire varias veces en un intento de liberarse del fuerte agarre. Y finalmente, Alpha se dio cuenta de que era muy arrogante subestimar a un oponente de tal nivel como este tipo. Solo le quedaba una cosa por hacer. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, pero era su deber castigar esta basura. La puñalada en la pierna le provocó un gran dolor a Kang Dae-oh, pero eso no le impidió intentar tomar el arma. Y Gong-woo creía que en este momento, solo bajo este cielo, él solo era la verdadera justicia. Vivió con este odio toda su vida y odió a todos los criminales de este país. Su pelea continuaba cuando ambos ya no podían hacer nada. Justo cuando Kang Dae-oh estaba a punto de dar el golpe final, de repente sintió otro dolor atravesando todo su cuerpo. Una bala alcanzó su cuerpo, pero no fue Alpha quien disparó. Gamma acudió en ayuda de su líder, disparó y solo pudo alcanzar su hombro. Esto no fue tan fatal, pero debilitó notablemente al enemigo. Alpha ordenó disparar hasta matarlo, pero desde esa distancia podría matar a su líder. Gamma creyó que era necesario evacuar urgentemente. En este estado no podía continuar la misión, pero estaba obligado a hacer lo que se le ordenaba. Alpha no podrá descansar hasta que acabe con toda la basura de esta montaña. Kang Dae-oh comprendió que este psicópata había matado y seguiría matando a todos sus subordinados. Pero, hasta hace poco, Alpha creía que en la lucha contra el mal y el crimen en este mundo no existía la ética y la moral humana. Después de sus palabras, Alpha los hizo estallar a ambos con una granada. Pero afortunadamente casi ninguno de ellos resultó herido. Kang Dae-oh escapó con solo ligeros rasguños. Fue solo una distracción que le permitió a Ji Gung-woo estrangular a su oponente. Alpha presionó su garganta con todas sus fuerzas, mientras gritaba que lo quería muerto más que nada. Pero no calculó que su fuerza no sería suficiente para torcer un cuello tan poderoso como el de Kang Dae-oh. Zumbrado en su propio odio, el policía Alpha no se dio cuenta de lo obvio. No se dio cuenta a tiempo de que el personaje principal hacía tiempo que se había liberado de la asfixia. Pero había algo más. ¿Realmente pensó este policía que este tipo de agarre podría funcionar con éxito bajo el agua? Además, contra alguien que era físicamente más fuerte que él. Tensión superficial. Las moléculas de un líquido, como el agua, se atraen entre sí y forman un lado. Cuando cualquier objeto choca con la superficie de este mismo líquido, dependiendo de la velocidad, la distancia y el área, igualmente recibe un golpe. Si una persona cae a gran velocidad y choca con esta superficie, recibirá un impacto que será proporcional a golpear el hormigón. Para Alpha, todo había terminado en este punto. Los principales líderes del grupo Taijin son los 4 Songs, 5 hijos de Jin Yong-ji. En general todavía queda mucho mal. Quedaba mucho mal con el que Ji Gung-woo tenía que lidiar, prometió. Kang Dae-oh era verdadera y posiblemente un villano, así que deja que cualquiera que quiera lo persiga en cualquier momento, pero sin juguetes tan extraños como pistolas y cuchillos. Il-sung ya estaba detrás de Kang Dae-oh. Como el tipo había hecho todo el trabajo por él, pensó que este anciano tendría que invitarlo a una cerveza fría. Pero, en lugar de responder, Il-seong exigió que el niño dejara de ser grosero con él y le devolviera la abominación que tenía en la mano. Pero el humor de Kang Dae-oh le permitió jugar un poco más. Apuntó con esa arma directamente a Il-sung. ¿Sabía quién estaba realmente frente a él? Kang Dae-oh se negó a entregar esta arma voluntariamente. El personaje principal solo quería que un tipo tan grande intentara quitarle el arma él mismo. La resistencia es inútil. Kang Dae-oh apuntó con el arma a Il-sung y le preguntó si realmente quería quitarle el juguete. Si realmente querías apoderarte de ella, tenías que atraparla. El personaje principal decidió balancearse con todas sus fuerzas y lo lanzó. Il-sung no tuvo problemas para atrapar el arma en pleno vuelo, por muy fuerte que fuera lanzada. Fue solo una distracción. Kang Dae-oh golpeó con una velocidad asombrosa. Pero el personaje principal ni siquiera sospechaba que el resto del grupo que acompañaba a Il-seong ya corría detrás de él para ayudarlo. Querían matarlo por tal falta de respeto hacia sus mayores. El equipo de Koun quería excluirlo del primer nivel del festival. Sin escuchar el final de la frase, Kang Dae-oh les ordenó cerrar la boca. Estaban estrictamente prohibidas las armas de fuego y los explosivos. Estas eran las reglas establecidas del festival, por lo que el personaje principal no entendía muy bien por qué sufría todo esto. Kang Dae-oh
Centró su atención en el hecho de que los intrusos estaban abiertamente arrasando y disparando contra personas de todos lados. E incluso una bala logró alcanzarlo, pero casi saludó a sus familiares muertos. Debido a la incompetencia de todos, Kang Dae-oh casi pierde su propio camino hacia el éxito. Y al final de su diatriba, el personaje principal exigió que todos, sin excepción, inclinaran la cabeza ante él. Il-sung incluso se quedó sin palabras por un segundo. Al final, no tomó en serio estas palabras y concluyó que se quitaron las armas y se castigó a los infractores para que se cumpliera la tarea. Il-seong le dijo a Ko-won que estaba a punto de irse, pero irse no fue tan fácil. Kang Dae-oh nunca lo dejará ir, les dijo a todos que inclinaran la cabeza. Y después de que Il-sung lo miró, el personaje principal se enojó completamente. No le gustaban esas miradas que demostraban que una persona se consideraba superior a todos los que lo rodeaban. ¿Está toda esta élite realmente acostumbrada a menospreciarte siempre? En ese caso, Kang Dae-oh iba a aplastar a su oponente aquí y ahora. Todavía esperaba que Il-seong inclinara su arrogante cabeza ante él. Cho-kwa estaba desconcertado. Pensó que este tipo estaba loco y no entendía completamente lo que estaba diciendo y quién estaba frente a él. Al mirar a los ojos de este chico, Il-sung notó que directamente frente a él se comportaba con mucha firmeza, sin temblar en absoluto. Tenía una enorme confianza en sí mismo sin una sola pizca de duda. Kang Dae-oh siempre ha tenido la mayor arrogancia al menospreciar a todos. Es un solitario que ha recorrido su propio camino en la vida. Para Il-sung, esta comprensión fue la más interesante. Por alguna razón, este campesino olía con un aura muy fuerte. Hace varias décadas. Guerra de Corea, inmediatamente después de la tregua. Monte Ilwol, campamento militar temporal de Estados Unidos. Asociación de posguerra entre Estados Unidos y Corea. Ese día estaba prevista una pelea en la plaza. Pero esta pelea no duró mucho. El combate terminó literalmente 5 minutos después y sonó el silbato del árbitro. El ganador fue el sargento Simpson. Era una leyenda invencible en todo Texas. Fue la 19ª victoria de Estados Unidos en 19 partidos. La derrota total del equipo coreano parecía evidente desde el principio. Muchas personas apoyaban a Corea ese día, y cuando perdieron, uno de los fanáticos, el señor Kim, se enojó mucho. Después de todo, al final, todos estos fueron solo partidos amistosos frívolos para mejorar la moral de los soldados. Como pueblo aliado, ya hicieron todo lo que pudieron. Entonces sería correcto detener todo esto. Estados Unidos siempre ha respetado a Corea del Sur, pero en realidad entendió que ya no tenía ningún talento. E inesperadamente, tras estas palabras, uno de los soldados recibió un fuerte golpe y salió volando a varios metros de distancia. Y más tarde, entre la repentina niebla, alguien recurrió a estos amigos coreanos en el extranjero. Parecía que los propios coreanos estaban impacientes con sus acciones. No sería interesante si todo terminara así. Después de todo, todavía queda un jugador de triunfo más. Tenía muchas ganas de pelear. Era Jin Yong-ji. En ese momento era el mismo desempleado de 32 años que renunciaba como Kang Dae-oh. Todos los soldados del lado estadounidense quedaron conmocionados por la repentina aparición de un nuevo enemigo. Tyrone King, capitán de la División de Infantería de Marina de los EU. En la actualidad, este es Taejin Il-seong. Jin Yong-ji quedó impresionado por su físico y esperaba que su oponente fuera el mismo en la batalla. Ese día, su amigo fallecido le dijo las mismas palabras que a Kang Dae-oh. A Yang Jin Yong-ji nunca le gustó que lo menospreciaran. Quería ver a su oponente mostrar respeto mirándolo directamente a los ojos. Esta frase, como en los tiempos modernos, realmente lo enfureció. Y entonces comenzó una pelea entre ellos. Y ahora, muchos años después, Il-seong conoció a la misma persona que su amigo. En el momento en que los puños de Kang Dae-oh e Il-sung se tocaron, Il-sung instintivamente evitó la pelea con fuerza física, pero el personaje principal sabía que esta vez se enfrentaba a un oponente extremadamente poderoso. Ko-un vio la sonrisa de Il-seong en esta batalla e inmediatamente se apresuró a informar esto a su mayor. Pero desde el momento en que Il-seong tomó la decisión de luchar, nadie más tenía derecho a interferir con ello. Il-sung estaba realmente sorprendido de que un chico tan joven y seguro no retrocediera frente a la persona más fuerte y respetada. Esto fue muy loable, pero el propio Kang Dae-oh no pensó en todo esto. Estaba avergonzado por las tácticas ligeramente extrañas del enemigo. Tenía cadenas como arma. Esta cadena se movía como si estuviera viva. En este caso, Kang Dae-oh necesitaba urgentemente idear una nueva táctica de ataque. No deberías haberle dado la espalda al enemigo. Un segundo después, una cadena se clavó en tu espalda.
La trayectoria de la cadena cambió muy rápidamente y no siempre fue posible escapar de ella. Y en ese momento, Kang Dae-oh se dio cuenta de que ya no podía esquivarlo más. La velocidad del ataque fue tan poderosa que ya no entendía de qué lado estaba siendo atacado. Los movimientos de la cadena no eran en modo alguno predecibles, pero era imposible darse por vencido. Sin embargo, incluso si de alguna manera logra esquivar el golpe, inmediatamente caerá bajo el siguiente. Y la respuesta a su pregunta llegó por sí sola. Esta fue una verdadera salvación. Kang Dae-oh decidió ir al bosque, donde su oponente definitivamente no podría mover la cadena. La debilidad de la cadena siempre estuvo escondida en los obstáculos. Esta es una estrategia estándar que funcionará al 100%, porque realmente había un bosque denso alrededor, pero si mueves tu arma sin pensar, se quedará atascada en los árboles. Sin embargo, este es un gran problema para los débiles, pero no para Il-seong. Kang Dae-oh vio con sus propios ojos que los golpes de su oponente rompían incluso la fuerte corteza de cualquier árbol. Esto significaba que era imposible evadirlo. Y la resistencia en sí era imposible. Parecía que la victoria de Il-seong ya estaba en sus manos. Kang Dae-oh estaba casi seguro de que ya no podría evadirlo y no quedaba ningún lugar donde esconderse. Solo había una salida. Aunque los movimientos fueron caóticos, de una forma u otra, solo quedaba una carrera justo antes de la colisión. El personaje principal empujó la cadena de un solo golpe. Este movimiento sorprendió a Il-seong. Nadie pudo apartar su cadena. Naturalmente, una cadena de ataque fallida puede volver fácilmente a manos de su propietario. Había una cosa más que debía hacerse de inmediato. Kang Dae-oh encontró un punto débil en esta cadena y decidió atacarlo. Esta era la oportunidad para el contraataque perfecto. Il-seong se sorprendió de que su oponente pudiera encontrar tan fácilmente la parte dañada de la cadena debido a una mala soldadura. Kang Dae-oh logró ver y apuntar en solo un segundo. Pero el golpe que siguió fue ciertamente inesperado. El personaje principal estaba muy enojado porque un hombre tan poderoso, habiendo envejecido, comenzó a depender en gran medida de todo tipo de herramientas. Debería mostrarle a la generación actual cómo debería ser realmente una patada. Un equipo especial de artistas directamente subordinados al presidente Ko-un estaba entusiasmado y muy preocupado por su superior. Il-sung accedió a luchar con los puños. Había pasado mucho tiempo desde que alguien agitó la mano delante de él. Il-sung consideró necesario agradecer al niño por la diversión que le brindó. Preguntó sobre el nombre de su oponente. El personaje principal notó que el anciano tenía muy buen aspecto. Me pidió que recordara su nombre. Kang Dae-oh esperaba convertirse en la cima de este mundo y derrotar a todos. Il-sung recordará este nombre para siempre. Il-sung también se presentó. Recordó que fue el anfitrión de la primera etapa de este festival guerrero. Como Kang Dae-oh pudo superarlo él mismo, el mayor decidió darle la oportunidad de avanzar inmediatamente a la segunda etapa de este festival. Esto era exactamente lo que el personaje principal deseaba, pero valía la pena lograrlo siguiendo todas las reglas. Sede operativa del Centro de Control de Taijin, Choi Cheol-gi vio que el mayor Il-sung inició una pelea no planificada y nadie pudo intervenir y detenerla. Sasong sabía mejor que nadie que esto siempre estaba en el espíritu de su lindo alborotador. Recuerdos, participación en innumerables batallas. La interminable y oscura vida de Tyrone repitió toda esta masacre únicamente por el bien de las victorias. Así, un noble y brillante rayo de luz apareció frente a él. En la lucha por la existencia, era raro encontrar un valor tan majestuoso. Pero Jin Yong-gi iba a luchar por su sueño del más allá. Para él, esta lucha era real para tomar el mundo entero en sus manos. Luego invitó a Il-sung a unirse a él. Este rayo de luz era tan fuerte que podía prender fuego al corazón de Tyrone. Y ahora Il-sung quería que Kang Dae-oh le mostrara lo mismo. Kang Dae-oh ni siquiera se dio cuenta de que había logrado la gran apariencia por la que había estado luchando toda su vida. Tyrone sabía que este era exactamente el guerrero, el nuevo sol que surgiría en el amanecer de Taijin. Kildall se preocupó mucho por su mayor cuando vio que se dejaba golpear con bastante fuerza. Y de repente, Kildall se dio cuenta de que un nuevo sentimiento vago había surgido en su pecho. No era preocupación por la seguridad del anciano. Prometió desperdiciar su vida por el bien de Taejin. Ahora de repente sentí que estaba apoyando a Kang Dae-oh. El mayor Il-seong siempre fue considerado el primero en el camino hacia la cima. Y su oponente tenía un espíritu muy fuerte, no solo contraatacaba sin una sola vacilación. Kang Dae-oh tenía un espíritu de lucha puro, lo que puede haber influido en el propio Il-sung. La carne de ambos estaba desgarrada en algunos lugares y sus huesos rotos.
Pero, incluso a pesar de esto, nadie iba a darse por vencido. Ni siquiera su espíritu, pero el honor nunca será el primero en retroceder. La victoria nunca es para aquellos que son tan fácilmente capaces de darse por vencidos. Este era llamado el verdadero camino de un guerrero, era excelente a los ojos de ambos. Lucharán hasta el final, incluso si tienen que morir. Pero definitivamente no estaba destinado a llegar a esto. Su pelea debería haber terminado con la oportuna intervención del mayor Sazón. Les ordenó que se detuvieran y dijo que ya estaban hartos de jugar. Esta pelea no debería haber continuado más. Todos los que escucharon estas palabras quedaron horrorizados. Si continúan, Sasung no tendrá otra opción que quitarles la vida a ambos. Il-sung no entendía por qué Hyun-neum interfirió en su pelea, pero ya fue suficiente. ¿Tyrone realmente iba a enfurecerse durante mucho tiempo como un verdadero tonto? No te olvides de tus responsabilidades. Sazón le recordó a tiempo que él era el líder principal. Por estas palabras, Il-seong se sintió muy avergonzado, se olvidó de sí mismo por solo un segundo y ahora obtuvo este resultado. Pero inesperadamente, Chokoe salió en su defensa, pidió no culpar a su mayor por lo sucedido. Dijo que aún no han tomado medidas contra el infractor de la norma, y después de eso simplemente observaron con indiferencia al participante que mostró tanta mala educación. Fue error de su equipo. Pero todo esto sería solo ruido desperdiciado. Il-sung decidió todo, y era simplemente imposible detenerlo. Además, Sazón sabía quién era realmente el culpable de esto. El culpable fue este tipo imprudente, cuya fuerza era simplemente increíble. Por el ataque de Sazón, el personaje principal casi muere y se atrevió a compararlo con un león. Sazón, al escuchar esto, incluso se disculpó con el niño y le dijo que ya era viejo y que le resultaba difícil controlar su fuerza. El anciano vio que incluso después de un golpe tan poderoso, este tipo inmediatamente se enderezó. Sazón pensó que la actuación de este miembro fue extremadamente impresionante, y todos los infractores de las normas serán castigados. Sazón prometió que Il-sung recibiría una denuncia en respuesta a su injusticia. El responsable de los errores en la gestión de la organización, el jefe por parte de los organizadores, es Sazón. Es hora de presentarse, y decidió darle a Kang Dae-oh una regla especial para calificar para la segunda ronda de este festival. La nominación automática a la segunda ronda de este festival fue una recompensa excepcional. Sin embargo, no habría nadie que estuviera en contra de cualquier decisión del mayor Sazón. Todos entendieron la fuerza de Kang Dae-oh. Pero el personaje principal sigue siendo el que es capaz de resistir la voluntad de cualquiera que esté allí. Abandonó esta decisión. Sabía con certeza que no lo necesitaba. Y entonces Sazón pensó que esto simplemente no era suficiente para él, que podía ofrecer más. Pero no, esto simplemente no es lo que el personaje principal querría. Kang Dae-oh creció sin esto. Se negó cuando alguien le dio algo a cambio de nada. Sazón sabía que la comida gratis era estupenda, pero el alcohol gratis era aún mejor. El personaje principal, aunque era un holgazán, no rogaba nada. La victoria era lo único que quería conseguir con sus propios puños. Kang Dae-oh no podía dejar a Il-sung desatendido. Señaló que peleó muy bien y fue el mejor oponente de todo este tiempo, pero Il-sung solo respondió que Kang Dae-oh aún no había recibido una educación adecuada. Sazón estuvo de acuerdo con él. Después de todo, desde la antigüedad, el derecho del ganador no se concede, sino que se le exprime. Sazón sabía que este tipo tenía toda la fuerza y el conocimiento para pasar fácilmente la primera etapa y a expensas de sus habilidades. Y cuando esto suceda, todos podrán volver a encontrarse. Mientras tanto, el helicóptero ya había despegado. Como todos los disturbios habían terminado, Sazón creyó que no fue en absoluto un error de su camarada. Esto fue imprudencia hacia los participantes. Aún más, fue una vergüenza sin límites. Il-sung estaba realmente avergonzado de sus acciones. Estaba dispuesto a aceptar cualquier castigo. Pero ahora se acabó el tiempo y la comedia ha llegado a su fin. De hecho, todo fue una frívola. Sazón encontró a Kang Dae-oh muy interesante y hábil. Sin duda, ahora todos estaban convencidos de que este candidato en particular era digno de la invitación personal del fallecido presidente. Lo que dijo Cheol-ji no fue mentira. Sazón lamentó seguir siendo el ganador de la apuesta. Como era de esperar, era demasiado astuto, así que hizo todo lo posible, pero en realidad, Genim solo confiaba en la opinión del fallecido presidente. Aún así, valía la pena preguntarle la opinión de Il-sung sobre este chico. Pasado, el duelo en el monte Ilwol, donde Tyrone conoció al presidente por primera vez. Sus camaradas no pudieron aceptar el resultado.
Sin embargo, el presidente no tenía intención de tolerar todo esto. Como si hubiera estado esperando este momento, el momento en que los mató a todos. Estado, posición, título, sea lo que sea, cosas gravosas, que llevaba consigo no parecía importarle. Derrotó fácil y libremente a cualquier guerrero en la batalla. El que lucha por esta única razón, Il-sung se encontró hoy nuevamente en el campo de batalla. Hoy en el monte Il-wol era como si hubiera regresado al pasado nuevamente. Fue una lucha solo entre guerrero y guerrero. ¿No es por eso que Il-seong decidió realizar esta primera etapa en el monte Il-wol? Sazón estaba celoso de él. Tyrone fue el primero en abrir este regalo del presidente. Pero aún así, Il-sung quería pedirle su opinión. Il-sung estaba bastante interesado en cómo Sazón pensaba que Kang Dae-oh era capaz de llegar a la cima. Pero Sazong, sin siquiera pensarlo, respondió que no. Creía que Kang Dae-oh todavía estaba lejos de todo esto. Lo que ha demostrado hasta ahora es una fuerza y un coraje extraordinarios. Sin embargo, aún se desconocían su paciencia e influencia. Pero tradicionalmente, para lograr el éxito total, una persona tenía que pasar por un camino muy largo y difícil. La perfección requiere tiempo y esfuerzo. Si esta imperfección cruza aún más la línea imposible en el Festival del Guerrero, si al final logra superar sus límites, este chico puede ser ideal. Un recipiente llamado Apex, en el que podrá contener al mundo entero, al otro lado del monte Il-wol. Ha llegado el momento. El joven maestro preguntó si el monte Il-wol se había vuelto demasiado ruidoso. Surgió un pequeño conflicto entre la entrada no autorizada de la policía y los organizadores. Sin embargo, el mayor Il-seong pudo reprimir todo el conflicto. Parecía que este anciano finalmente había terminado su calentamiento. El caballero simplemente estaba mirando esto desde atrás. Era como si este anciano estuviera ansioso por comenzar esta pelea. En ese caso, el joven maestro también quiso disfrutar de este festival. Sazong entendió que si Kang Dae-oh quería tanto ganar, entonces para hacerlo necesitaría vencer a oponentes muy fuertes. Este será el camino hacia la cima. Los parientes más fuertes de Jin Yong-ji, relacionados por sangre con la familia del señor Jin Yong-ji. El menor de los 5 hijos del presidente es Jin Hak-jung.